Si eres de esos electricistas que les gusta hacer su trabajo mucho más fácil, mucho más sencillo, mucho más práctico, muy útil de hecho en el caso de que estés cobrando a destajo, estés cobrando por salida, pues qué bueno, eres de los míos. Yo siempre, en cualquier ámbito de trabajo, siempre estoy buscando cómo hacer el mismo trabajo pero de forma más sencilla, más práctica, más fácil. Esta forma de conectar dicho apagador, algunos electricistas lo saben, algunos otros no lo saben. No es algo que yo descubrí, no es algo que yo inventé, no es algo que yo aprendí en la escuela. De hecho, yo no tenía ni siquiera la menor idea de que así iba conectado. Es fácil de implementar. Si es algo que tú no conocías antes, créeme, te va a gustar. Y si es algo que tú ya sabías, probablemente aprendas algo nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Espero que muy bien. Soy Alberto Martínez y te doy la bienvenida a este video parte 2 sobre el apagador de 3 vías, también conocido como el apagador escalera. Rápidamente aquí vamos a estar hablando sobre, tal como en la primera parte, de primero la gráfica de cómo va conectado. Después te voy a explicar cómo es que funciona internamente y después voy a estar hablando, por ejemplo, cuál es la única desventaja que existe en dicho apagador y en qué casos surge como ventaja comparándolo con el primer diagrama que vimos en la parte 1. Vamos a comenzar con este diagrama y como puedes notar inmediatamente se trata de conectar con muchos menos cables comparándolo con el primer diagrama que vimos en la parte 1. ¿Cómo vamos a conectar? Bueno, en los tornillos que son la salida del primer apagador vamos a conectar fase y neutro, las cuales como vimos en la parte 1 no dan continuidad entre sí. Y en el segundo apagador vamos a conectar de la misma forma, con fase y neutro. Ahora, de lo que es viene siendo la entrada, en este caso lo vamos a agarrar como salida, vamos a conectar en el primer apagador y en el segundo apagador retornos directamente al foco. Así de simple, así de sencillo es como va conectado este diagrama eléctrico. Ahora, ¿cómo es que funciona en el caso de que estés diciendo, Beto, qué ondas? O sea, ¿cómo conectar el mismo apagador con fase y neutro? ¿No hará corto? En mis 8 años de experiencia nunca he visto que un apagador de 3 vías haga continuidad entre uno y otro, porque existe un resorte que te hace que el apagador conecte con un platino y que conecte con el otro. Nunca he visto que se atasque de forma en que los dos estén conectados a la misma vez y exista un corto, aunque cabe la posibilidad, no digo que no. Y sí, yo entiendo que tenemos bien cerca fase y neutro dentro de un solo accesorio, pero que no se supone que es lo mismo que hacemos con los contactos. Conectamos fase y neutro y no se conectan entre sí, ¿verdad? Bueno, sucede lo mismo con el apagador escalera. Digo, para aquellos que tienen miedo de que no vayas a hacer corto. ¿Cómo es que funciona internamente? Bueno, recuerda que para encender un foco necesitamos en este caso 110 volts, ¿verdad? Entonces esto funciona de la siguiente forma. En el primer apagador, digamos, va a estar seleccionado en este caso la fase directamente al retorno y en el segundo va a estar conectando, vamos a suponer que está conectado neutro. Ahí ya tenemos 110 volts y por ende el foco va a encender. En el dado caso en el que seleccionemos, por ejemplo, neutro y neutro, obviamente el foco no va a encender porque necesitamos de la fase para que encienda. Pero en el supuesto caso que de repente coincida fase con fase, ¿qué va a pasar? El foco no va a encender porque necesita del neutro para que sean 110 volts. Vas a tener fase, vas a tener línea, vas a tener electricidad a través del foco, pero no va a encender. Ahora, ¿cuál es la desventaja que esto presenta? Por la simple y sencilla razón de lo siguiente: la luminaria o el foco, la lámpara que vas a estar conectando. Por ejemplo, este tipo de circuito eléctrico funciona muy bien para lo que es el incandescente, el fluorescente y los nuevos focos LED. Pero no en todos. Cuando iniciaba la tecnología LED, que era el último grito de tecnología, la gran desventaja que tenía era que eran súper delicadas. El caso era de que necesitabas estar bien identificado los polos, es decir, por dónde entraba la fase y por dónde entraba el neutro. De hecho, a mí me llegó a tocar en varias ocasiones que yo llegaba a la eléctrica o a la ferretería. Cuando llegaba un cliente y decía, oye, compré esta lámpara LED y parece que no funciona. Y cuando la revisaban resultaba ser que el cliente lo que había cometido como error era conectar fase con neutro y neutro con fase. Se le estropeaban los polos o no lo tenía en cuenta y descomponía un balastro o la lámpara ya se descomponía. Antes eran muy delicados. Entonces, en el caso de que
venga bien identificado de que solamente necesitamos fase y neutro y no podemos cambiar, si no hay otra forma de conectarlo, si no hay otra foco, lámpara, iluminaria, algo diferente que conectar ahí, si ese fuera mi única opción y el foco en particular que voy a conectar es la única forma de conectarlo, solamente en esos casos optaría yo por conectarlo del primer diagrama, como vimos en la parte 1. En esos casos yo lo haría. Ahora, yo en lo particular conecto así como lo vemos ahorita en la parte 2. Solamente déjame aclarar aquí algo antes de que me empiecen a criticar en los comentarios de cómo es que estás haciendo este tipo de conexiones. Esto no se hace. Déjame aclarar que no estoy instando a la gente a hacerlo así. No estoy instándote ni a ti ni a nadie a que lo haga de esta forma. Simplemente estoy explicando por qué yo lo hago así. Y ahorita voy a estar explicando cuáles son las dos grandes ventajas de por qué instalarlo así. Por ejemplo, en muchas de las ocasiones tiende a pasar lo siguiente. Te mandan a hablar para hacer una instalación eléctrica o una remodelación o lo que fuere. No falta que no solamente vas a cablear por la misma canalización varios circuitos eléctricos en la misma chalupa. Por ejemplo, basándonos en el primer diagrama. Tienes, por ejemplo, en una chalupa tenemos la fase, tenemos los dos retornos y digamos que el cliente te pidió, aparte de eso, que conectaras contactos en la misma chalupa o una derivación en otra salida. ¿Cuántos cables más vamos a estar requiriendo? En ese caso vamos a necesitar de neutro, como también vamos a necesitar de tierra física. Teniendo en cuenta, estamos hablando del apagador que tiene la fase, porque de no tener la fase vamos a tener que estar conectándonos en el segundo apagador donde ya tenemos los dos puentes, el retorno y ahora necesitaríamos en este caso poner fase y neutro y aparte tierra. ¿Cuántos cables estamos hablando ahí? De un lado estamos hablando de 5 y del otro lado estamos hablando de 6 cables. Siendo realistas, ¿quién va a poner una tubería de 3/4 o una manguera de 3/4 en su casa? Casi nadie. La gran mayoría pone siempre manguera y corrugada de media y imagínate estar pasando tantos cables en una sola manguera. Vuelve a ser súper tedioso ese trabajo y por si fuera poco, no vaya a ser que se atore, que esté chupada la manguera, que esté atorado, que no pase la guía siquiera, tan solo en una manguera corrugada. A mí ya me ha pasado eso y es súper tedioso. A mí me molesta cuando los cables se atoran en una de las esquinas en la casa cuando estoy cableando. ¿Qué va de conectar, por ejemplo, en este caso, volviendo al mismo ejemplo? Si vamos a conectar un contacto, pues solamente necesitamos tierra física adicional. Es decir, ya tenemos la fase, ya tenemos el neutro, ya tenemos el retorno. Ya no solamente necesitaríamos colgarnos del mismo apagador nada más hacia un contacto. Y lo mismo va para el primer apagador como en el segundo apagador. Así de fácil, así de sencillo, nos estamos ahorrando fatiga, nos estamos ahorrando tiempo. Estamos haciendo nuestro mismo trabajo, pero con menos cable. Y la segunda razón por la cual yo lo haría es por ahorro de cable, se puede decir. Porque en el caso de que tú como electricista estés a cargo de comprar el material eléctrico o como cliente quieres gastarte el menos material posible, chécate lo siguiente. Mide la distancia entre el primer apagador y el segundo apagador, todos los cables que vas a estar utilizando desde la fase, los dos puentes, el retorno, y mide cuánto cable te vas a llevar con el primer diagrama. Ahora, con esa misma distancia, según este segundo diagrama que acabamos de ver, calcula cuánto cable vas a estar utilizando. Y te aseguro que va a ser en el 99.99999 de los casos mucho menos distancia que recorrer, mucho menos cable vas a estar utilizando. Este de hecho es la segunda razón, porque es menos distancia que recorrer. Y por ende, al hacer menos cables, menos fatiga, más fácil, mucho más práctico, mucho más rápido. Por mi parte sería todo por este video. Muchas gracias por llegar hasta el final de este tutorial. Si quieres saber más cosas sobre electricidad, cosas que tal vez estés buscando y no has encontrado video para ello, escríbeme en los comentarios ahí abajo. Si te ha gustado este video, regálame tu like, suscríbete a mi canal si es que aún no lo has hecho. Te deseo que tengas un excelente día y nos estamos viendo próximamente en un nuevo tutorial.